Gracias, Andy. Un gusto poder estar contigo, con la audiencia de Latinoamérica. Estamos para analizar esta nueva confrontación entre ejecutivo y legislativo, todo alrededor de los juicios políticos, cuál es el orden que corresponde. Bueno, una asambleísta oficialista presentó un recurso de protección para poder evitar que se continúe con el orden que ya estaba planteado y que se reactiven juicios políticos en contra de exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Me acompaña el abogado Alejandro Salguero, quien me va a explicar desde lo jurídico qué es lo que correspondería. Gracias primero por este espacio, abogado. Coméntenos, por favor, el Ejecutivo dice se debe respetar esta acción de protección. Por otra parte, la Asamblea dice nosotros no vamos a hacer caso a eso. No se puede ingerir en un poder, en el primer poder del Estado. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? ¿Qué se debe hacer? Muchas gracias. Bueno, hubo un proceso de acción de protección. Esta es una garantía jurisdiccional contemplada en la Constitución de la República. Una autoridad investida de potestad jurisdiccional adoptó una decisión que en derecho busca tutelar derechos y usos fundamentales que fueron vulnerados conforme la tesis que nosotros planteamos en la demanda. La decisión del juez tiene varias vías para ser ejecutadas. El propio juez puede disponer de algunas medidas para su ejecución. La Constitución también contempla una garantía específica en el caso de que no sea cumplida y agotándose ciertos requisitos para que se pueda solicitar a la Corte Constitucional que esa medida se ejecute, y algunos otros procesos ante las autoridades judiciales también en el caso de que exista el incumplimiento de la decisión del juez. ¿Puede un juez ordinario elevar una acción de esas características que tenga que acatarse por parte de la Asamblea? La decisión que adoptó el juez en este procedimiento es una decisión que se deriva de un proceso de garantías jurisdiccionales. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicias. Con las garantías jurisdiccionales y en particular con la acción de protección, lo que se pretende, basándonos en las características de eficacia, eficiencia y efectividad de esta garantía, es que se tutelen derechos constitucionales. Ante el juez no se propuso una contienda política, se propuso una contienda jurídica porque la asambleísta Alarcón consideró que en el procedimiento legislativo que culminó con el archivo de los procesos de fiscalización y control político en contra del exsecretario de la Administración, Sebastián Corral, la exsecretaria Andrea Montalvo y el exministro Pablo Arosemena, se habrían vulnerado estándares mínimos del cumplimiento del debido proceso, que la Corte Constitucional también ya reflexionó que deben ser observados, inclusive en la sustanciación de procedimientos de control político que se llevan adelante en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la decisión del juzgador se basa en derecho y se orienta a la tutela de estos derechos fundamentales y no tiene un contenido político en absoluto y no resuelve una disputa de poder que no existe. Realmente el pleito judicial se lo propuso por estas inobservancias a derechos reconocidos por la Constitución que, una vez tutelados, tienen que ser reparados. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, abogado, también decía no vamos a acatar, la Asamblea no tiene por qué acatar esto, e inclusive vamos a analizar acciones administrativas en contra de Inés Alarcón. ¿Qué pasa si la Asamblea no cumple? ¿Cómo ejecutar esto que usted acaba de decir, que fue un juzgamiento, una acción de protección que fue acogida? Bueno, el secretario de la Asamblea Nacional está ejerciendo una vocería, entendería yo por disposición de las autoridades de esta institución del Estado, y la posición que ha presentado a la ciudadanía me parece apresurada y en todo caso inoportuna, porque está desconociendo públicamente la decisión de una autoridad judicial. Como le manifesté en una respuesta anterior,
existe dentro del mismo proceso de esta acción de protección en particular la posibilidad de que se pida al juez que agote todas las medidas para la ejecución de la sentencia, de no prestarse atención a aquellas disposiciones que el juzgador pueda emitir a la Asamblea Nacional para que se cumpla. También le indiqué que la Constitución ha desarrollado una institución, una garantía adicional, la acción de cumplimiento, para que se pueda demandar ante la Corte Constitucional la ejecución de esta sentencia de naturaleza constitucional, porque emana de la jurisdicción que los jueces, por atribución de la Constitución, pueden ejercer para conocer y tornar en efectivas estos mecanismos que se conocen como garantías jurisdiccionales. ¿Quién pide esa acción de cumplimiento? Porque el Gobierno Nacional ya se pronunció a través del ministro de Gobierno, Arturo Félix. Ellos son los que deben elevar a la Corte Constitucional y decir no se está cumpliendo lo que usted dijo o lo que el juez dispuso. Bueno, en este caso, si es que se estima necesario en un momento ulterior la presentación de esta acción, podría ser interpuesta por la propia asambleísta que activó la acción de protección y también por las personas que se crean afectadas por el incumplimiento de la decisión. Si lo que el secretario de la Asamblea Nacional manifestó luego es una realidad y la Asamblea no acata y el Gobierno Nacional considera que esto afecta también sus intereses, podría también ser quienes propongan esta acción de incumplimiento. Todo, además, deberá superar un filtro que la Corte tiene para verificar que la acción de incumplimiento cumple con los requisitos establecidos por su jurisprudencia y por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para que pueda ser aceptada y se declare que en efecto hubo incumplimiento por parte de la Asamblea, pero se debe agotar un debido proceso. Gracias, doctor Salguero. Bien, ahí tienen ustedes el análisis desde el ámbito eminentemente jurídico, porque esto tiene un trasfondo, por supuesto, también político. Estamos a las puertas de elecciones y, de alguna manera, el desgaste que significa el juzgar políticamente a los ministros del presidente Noboa. Para el gobierno es una estrategia política, para la Asamblea es simplemente ejercer su labor de fiscalización. Lo cierto es que se archivaron una serie de juicios que estaban pendientes en el gobierno de Guillermo Lasso para pasar directamente a los funcionarios del actual gobierno, que es justamente lo que denuncia el gobierno nacional liderado por Daniel Noboa. Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona el tema y cuáles son las respuestas que se derivan, evidentemente, de la Corte Constitucional, como ha mencionado el doctor Salguero. Esta es la información, Andy, tú sigues desde Estudios con más. Puedes apostar, compañero, que así será. Tengan ambos una excelente jornada.